Muchas gracias, Antonio, por tu presentación y tus palabras. Muchas gracias a la Fundación Jiménez Abad por haber pensado en mí para esta intervención dentro de estas interesantes jornadas, y muchas gracias a ustedes por estar aquí y atenderme. Lo primero que quiero aclarar es el título de mi intervención, un concepto difícil, el de víctima. ¿En qué sentido empleo o me refiero a esta dificultad? No en cuanto al concepto en sí mismo. El concepto de víctima no parece que plantea mayor dificultad de comprensión. Víctima es toda persona que ha sufrido un daño injustamente. Daño, injusticia son los dos elementos del concepto de víctima. La dificultad no está en el concepto, la dificultad está en el uso y sobre todo el uso político que se hace de este concepto en la práctica política concreta vasca y española actual. Es un concepto muy difícil de manejar, muy difícil de operar con él por una serie de razones que intentaré explicar, y precisamente por estas dificultades que tiene el concepto es por lo que se está produciendo hoy en día una utilización desviada o sectorial o parcial del concepto de víctima para, de alguna forma, poner fin a la etapa terrorista en el País Vasco y llegar a esa etapa de paz que se nos plantea, por lo menos a los vascos, como un oasis o como un futuro a nuestro alcance. El manejo interesado del concepto de víctima del terrorismo creo que es hoy en día el que más confusión genera en la práctica española y el que más o el que puede conducir a mayores distorsiones en el tratamiento práctico de esta época en que el terrorismo ha dejado de actuar violentamente, pero se requiere construir un relato de lo que ha sucedido. ¿Por qué esta dificultad en manejar el concepto de víctima? Resumo brevísimamente, lo publiqué en un artículo, creo que no es importante decirlo ahora. Por tres razones. Primero, porque es un concepto muy moderno. Puede parecernos que las víctimas han existido siempre. Siempre han existido personas que han sufrido daños injustamente. Cierto, las víctimas han existido siempre. Pero el concepto político de víctima, con la fuerza que tiene hoy en día, se inventó anteayer. Se inventó anteayer, prácticamente en los años 80. Existían las víctimas, obvio, pero no existían las víctimas como realidad operativa y menos aún con la fuerza que tiene este concepto en la realidad, no solamente en España, sino en toda la sociedad occidental. En segundo lugar, porque es un concepto políticamente potentísimo, el uso del concepto de víctima. Es tan potente que es el único concepto, el concepto de víctima. Las víctimas son las únicas que han conseguido deslegitimar ideológicamente al terrorismo etarra, o por lo menos deslegitimar ideológicamente y servir de contrapeso a la gran justificación que tenía el terrorismo etarra, que era la idea de conflicto, el conflicto vasco secular, del cual el terrorismo no era más que una expresión histórica concreta. Las ideas de constitución, democracia, Estado de Derecho, imperio de la ley, tribunales, no consiguieron deslegitimar o aplacar la fuerza del concepto de conflicto, y el de víctimas, en cambio, por primera vez lo consiguió. En la política vasca y en la política española, la idea de las víctimas fue lo que inclinó la balanza hacia una deslegitimación global ideológica del fenómeno terrorista. Esto no es una casualidad, esto es porque ha habido un cambio social en todas las sociedades occidentales, en las cuales determinados referentes ideológicos, como eran antiguamente la clase o la identidad, hoy en día son las particularidades. Hoy en día la forma en que el ciudadano occidental se comprende a sí mismo fundamentalmente es como víctima de algo, de algún tipo de injusticia, de algún tipo de maltrato, de algún tipo de carencia, pero es un concepto esencial en la autocomprensión del ciudadano occidental. Y por eso, precisamente, las víctimas tienen esa fuerza, esa manera directa de llegar a la comprensión del ciudadano. Un ciudadano que no era capaz de comprender la superioridad moral, intelectual del Estado de Derecho, de la unión de diversos países en uno solo como es España, de la democracia sobre el terrorismo, sin embargo, con las víctimas lo ha entendido, porque las víctimas le llegan directamente a su comprensión. Y, en tercer lugar, porque además es un concepto muy moderno y un concepto políticamente potentísimo, es un concepto
semánticamente muy rico, es un concepto borroso, es un concepto cuyos límites, por lo que ahora veremos, no son muy exactos o presentan ciertas dificultades, lo cual es una característica de todos los conceptos políticamente potentes, precisamente su capacidad semántica para sugerir cosas distintas. Estas tres características, novedad, modernidad, borrosidad y potencia, explican las dificultades que tiene la política democrática para usar adecuadamente la realidad y el concepto de víctimas. Explican también la atracción irresistible que tiene para la política práctica, sea la política de los gobiernos, sea la política de los terroristas, la atracción inevitable que tiene el concepto de víctimas. Es algo que saben que está en el corazón hoy en día de la comprensión del fenómeno terrorista y que, por tanto, el poder usarlo adecuadamente puede inclinar la balanza en uno u otro sentido. En este sentido, yo creo que hoy en día se puede decir que el tratamiento de las víctimas, el tratamiento adecuado del concepto de víctima, es el campo donde en el País Vasco, sobre todo, se juega hoy la batalla por la hegemonía del discurso, por la hegemonía del relato, por la hegemonía de contar lo que ha pasado allí durante 50 años. ¿Cuál es el problema que tiene este concepto? ¿Por qué digo que es un concepto borroso, un concepto oscuro, un concepto difícil? Pues porque es un concepto que junta dos elementos de muy diversa procedencia o de muy diversa naturaleza. La víctima es la persona que ha sufrido un daño real, un daño empírico, un sufrimiento concreto, valorable, que se percibe inmediatamente. Este es el elemento empírico, el elemento realista, el elemento pragmático de este concepto. Pero, evidentemente, no toda persona que sufre un daño es víctima. Solo es víctima aquella que sufre un daño injusto. Y este es el segundo elemento, el elemento normativo. Para que exista una víctima es necesario que ese daño que se le ha infligido a la persona sea injusto. Por eso no son víctimas los presos de ETA o no son víctimas los terroristas muertos en un atentado, porque el daño que han sufrido no era injusto, a pesar de que han sufrido un daño, evidentemente, en sus personas y son, desde un punto de vista humano, tan susceptibles de ser compadecidos como cualquier otra víctima. Pues bien, esta complejidad del concepto, este hecho de que en el concepto de víctima se aúne un lado expresivo, emocional, directo, que es el sufrimiento humano inmenso de quien sufre una pérdida, pero también un elemento frío, abstracto, normativo, el de la injusticia de ese daño, es lo que provoca las dificultades de manejo del concepto. Por poner un solo ejemplo, en una referencia breve, el derecho penal clásico, el derecho penal ilustrado, el derecho penal moderno, que surge después del antiguo derecho romano o del derecho germánico, que en esto eran muy distintos, considera a las víctimas en una forma marginal, excéntrica. El derecho penal es terriblemente desconfiado para con las víctimas, porque el derecho penal moderno considera el delito, ante todo y sobre todo, como una infracción del ordenamiento jurídico, de la paz social, no como un daño causado a una persona. Efectivamente, la violación del ordenamiento jurídico se ha plasmado en el daño causado a una persona o a un interés digno de protección. Pero lo importante para el derecho no es tanto el daño concreto que se ha causado, la víctima, como la infracción abstracta que se ha realizado al ordenamiento jurídico. Por eso el derecho penal moderno siempre ha tratado a las víctimas con desconfianza, porque se supone que como personas que han sufrido un daño, están movidas por intereses personales, intereses de desquite, de venganza, de dolor, todos los que ustedes quieran, no se los voy a explicar. Y para el derecho penal, en cambio, lo importante es dar una respuesta desde el ordenamiento jurídico. Por eso se ha definido en alguna ocasión, y no entre nosotros, sino en otros países, el derecho penal moderno como el derecho que consiguió neutralizar a las víctimas, por relación a los antiguos derechos romano o germánico, en el cual el daño, el delito, era fundamentalmente un daño interpersonal. Pues bien, en el caso de las víctimas del terrorismo nacionalista vasco, yendo más en concreto, estos dos elementos, el elemento personal de sufrimiento y el elemento normativo de injusticia del daño, se aunan o se superponen en una forma muy particular. Por la razón evidente, ya se ha comentado aquí esta mañana en variadas ocasiones, que las víctimas del terrorismo de ETA no son víctimas por su voluntad, ni son víctimas
porque el delincuente, el terrorista que les causó el daño, quisiera específicamente causarlo a ellas por un afán personal de venganza o de desquite para con ellas, sino que son víctimas porque a través de ellas el terrorismo ha intentado atacar al Estado de Derecho, ha intentado doblegar la voluntad democrática de una sociedad para imponer un proyecto político de tipo de corte totalitario en una determinada sociedad. En este sentido, en el caso de las víctimas del terrorismo, el elemento público se hace muy acentuado. No son víctimas por motivos particulares, son víctimas por motivos políticos. Y esos motivos políticos hacían referencia a la sociedad como un todo, al Estado de Derecho. De alguna forma, a través de la víctima, el terrorista ha pretendido doblegar la voluntad del Estado de Derecho, ha pretendido atentar contra el Estado de Derecho. Por eso las víctimas del terrorismo, a la vez que expresión de sufrimiento humano concreto y real, son también expresión de ese ordenamiento jurídico que, sin ellas quererlo, pero sí por la voluntad del victimario, se han convertido en símbolos o representantes. De alguna forma, las víctimas son símbolos del Estado de Derecho. Además de personas sufrientes con su daño concreto, son símbolos del Estado de Derecho que se ha pretendido torcer en su manifestación y en su aplicación a través de ellas. Esto es algo que solo se da en las víctimas del terrorismo nacionalista etarra. Ninguna otra víctima, ni siquiera víctimas de tipo colectivo, conjugan de esta forma estos dos elementos. No digamos las víctimas de delitos, digamos, privados o de delitos particulares en los cuales evidentemente no hay una intención de desafiar al ordenamiento jurídico directa, sino que simplemente hay otros motivos. Pero incluso en el caso de víctimas de fenómenos aparentemente conectados con el terrorismo, como pueden ser las víctimas de los excesos policiales o las víctimas de quienes se han tomado, como los GAL, la justicia por su cuenta, ni siquiera en ese caso es equiparable a la situación de las víctimas del terrorismo, porque al causar esos daños a esas personas, muchas de las cuales podían ser inocentes, los excesos en la represión del terrorismo, no se perseguía una finalidad de destruir el Estado de Derecho. Los GAL, por decirlo directamente, o las fuerzas de orden público, cuando se excedían en un control rutinario de carretera y causaban víctimas injustamente, sin embargo, no tenían una finalidad de violar el Estado de Derecho. Esto es algo que solo se da en el caso de las víctimas del terrorismo etarra, porque solo detrás de él había un proyecto político concreto que se pretendía imponer a toda una sociedad. Ahora bien, ser símbolo público, ser víctima del terrorismo y, por tanto, ser símbolo público de algo que es abstracto y frío, como es el Estado de Derecho, es difícil. Es difícil porque la víctima, como ciudadano privado que es, tiene derecho a expresar sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos y sus pasiones, que las tiene como cualquier otro ciudadano e incluso más porque ha sufrido un daño que le exacerba esas pasiones. Pero como es un símbolo, no puede apartarse del Estado de Derecho. Si se aparta del Estado de Derecho y de las exigencias del Estado de Derecho, pierde su condición de símbolo. Podrá hacerlo como ciudadano particular, pero ya no será un símbolo, no será una víctima del terrorismo símbolo para el Estado de Derecho. El orden colectivo, el Estado de Derecho, es, en cierto sentido, el propietario de las víctimas, no las víctimas las propietarias del Estado de Derecho, por decirlo así. Pues bien, esta posibilidad de que los dos aspectos o los dos elementos que se unen en el concepto de víctima del terrorismo, el elemento humano, personal, expresivo, plástico, sentimental, que es el que más directamente nos llega a todos, y el elemento normativo, objetivo, abstracto, frío, de ser símbolos del Estado de Derecho, el peligro es que se disocien. El peligro es que se produzca una disociación entre ambos elementos. El peligro, en el fondo, es que el elemento más humano, más plástico, más expresivo, se coma, devore al más abstracto, más frío y más racional, si quieren ustedes. Que el elemento del sufrimiento se coma al elemento de la injusticia, por decirlo así. Y este peligro, que es real, no solamente se da si las víctimas adoptasen posturas no acordes con las exigencias del Estado de Derecho,
que creo que no es el caso en España, sino que es un peligro que se está dando hoy en día en el tratamiento de lo que podríamos llamar el postterrorismo en Euskadi, en la sociedad vasca, por parte, en primer lugar, de los que han apoyado el terrorismo durante años, por parte de las fuerzas nacionalistas hegemónicas, que aunque no han apoyado el terrorismo, de alguna forma lo han justificado, explicado, comprendido, legitimado, puedan poner el artículo que quieran, perdón, el verbo que quieran, y también de gran parte de la opinión que se está publicando en los medios de difusión vasca. Recordemos, disociar lo humano, lo plástico, lo que llega fácilmente de lo que es injusto. Esto es algo que se está haciendo deliberadamente en el País Vasco en la creación de un nuevo discurso. Y para ello, desgraciadamente, se está haciendo uso, y un uso muy potente, de herramientas intelectuales que, curiosamente, no están creadas en absoluto por movimientos de dudosa democracia, sino todo lo contrario. Son instrumentos que han sido creados por los movimientos llamados de justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que es una propuesta moderna de procesos penales o de derechos penales o de tratamientos de los delitos más avanzada o más moderna, pretende ser que la tradicional, intenta concebir el delito como algo que rompe una relación interpersonal existente previamente entre el delincuente y su víctima. Normalmente nació en ámbitos comunitarios, en ámbitos reducidos, en barriadas, en pequeña delincuencia, en las cuales los delitos actuaban sobre relaciones interpersonales existentes. Pues bien, la justicia restaurativa dice: abandonemos el prisma clásico del derecho penal que solo piensa en la relación Estado-delincuente y a la víctima la tiene un poco apartada, y centremos la atención en la relación víctima-victimario. Todo delito, dice, es una especie de ruptura violenta, traumática, de una relación interpersonal que existía entre la víctima y el victimario. Y lo que debe tratarse a través del proceso penal, de la justicia restaurativa, es de restaurar esta relación que resultó perjudicada, averiada, por el delito cometido. Y para ello echa uso de una serie de técnicas jurídicas, terapéuticas, en definitiva, y en ella es donde aparecen esos términos de perdón, reconciliación, arrepentimiento, restauración, encuentro. Todo esto que estamos oyendo hablar tiene este origen en este movimiento de la justicia restaurativa, que desde luego se planteó sin tener nada que ver con el fenómeno del terrorismo etarra. Pues bien, este bagaje de instrumental es el que se está usando en el País Vasco para intentar, dar un término al fenómeno terrorista sin que los terroristas y quienes les han apoyado asuman su responsabilidad por el daño público causado. ¿Cómo? Pues muy sencillo, reduciendo el daño o reduciendo a la víctima a su papel meramente humano, sufrimiento, expresividad, emoción, y dejando de lado el aspecto puramente de injusticia política, de haber intentado imponer un proyecto político. Es por esto, por ejemplo, por lo que en el País Vasco se hace acopio de víctimas. Los terroristas y quienes les apoyan o les han apoyado o de alguna forma han simpatizado con ellos saben de la fuerza de la víctima, de las víctimas existentes. Para contrapesarlo no hay mejor cosa que tener también las propias víctimas. Y entonces estamos metidos en una especie de carrera estos últimos años de a ver quién consigue tener más víctimas para poder poner en el otro plato de la balanza y poder decir, sí, bueno, ustedes tienen sus víctimas, pero también nosotros tenemos las nuestras, y por tanto el sufrimiento, que en definitiva es lo que estamos mirando, el sufrimiento es de todos. Se trata de universalizar el sufrimiento, comprender solo a las víctimas como seres sufrientes. Entonces, como tales seres sufrientes, todos tenemos en ambos bandos seres que han sufrido violencia, que sufren mucho, incluso los padres o los familiares de los presos pues sufren mucho por no poder ver a sus presos. Entonces se está universalizando el mínimo común denominador del concepto de víctima, que es el sufrimiento humano, olvidando el otro aspecto, la injusticia.
Hay unas víctimas que lo son no solo porque sufren, sino porque su sufrimiento es injusto y causado por un designio político. Y, por tanto, su satisfacción no será solo atender a su sufrimiento, sino también atender a la deslegitimación total de ese proyecto político que ha servido de base a su sufrimiento. Sin embargo, esto se deja de lado. Tratar a la víctima, sí, todo lo que sea darle facilidades, comprenderla humanamente. Es decir, en definitiva, en cierto sentido, se recurre más a una terapia clínica que a la justicia. Lo que se trata es de dar un tratamiento terapéutico adecuado a las víctimas a través de una serie de mecanismos, de visitas, de confrontaciones, de encuentros, de perdones, de lágrimas, como ha sido escrito en algún caso en Francia, creando una especie de tribunales de las lágrimas, universalizando el sufrimiento, de forma que todo lo sucedido quede borrado sencillamente en un fenómeno de violencia pluricausal, de muchas causas, en las cuales ha habido mucho sufrimiento humano, que hay que reconocer, que hay que atender, que hay que curar, que hay que sanar, pero nada más. No hablamos de la otra parte del asunto, que es el proyecto político que había detrás de todo ese sufrimiento en un caso. Echar mano de la justicia restaurativa, o de los instrumentos, o de las técnicas, o de las concepciones de la justicia restaurativa para tratar el terrorismo, los restos, las consecuencias del terrorismo en el País Vasco, en España, es profundamente equivocado. No nació para eso y además se distorsiona gravísimamente las ideas que están en su propia base. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa parte de la idea de que entre el delincuente y el entre el delincuente y la víctima existía una relación interpersonal, y esa relación interpersonal resultó traumatizada, destruida, averiada, gravemente perjudicada por el delito, y lo que se trata es de restaurarla. Bien, esto en ciertos casos, insisto, pequeña delincuencia o delitos personales puede tener sentido, pero pensemos qué relación interpersonal existía entre el terrorista etarra y su víctima. Normalmente ninguna. No había ninguna relación interpersonal más que una solo, la ciudadanía. Ambos eran ciudadanos del mismo Estado democrático. ¿Qué relación había entre el terrorista y el guardia civil asesinado, o entre el terrorista y el político al que le han puesto una bomba en el coche? Ninguna relación, no se conocían para nada, más que una, la ciudadanía común, naturalmente. Ambos vivían y estaban protegidos por el mismo Estado de Derecho. Entonces, ¿qué vamos a restaurar aquí? Lo único que podemos restaurar es la ciudadanía común. Y para restaurar esa ciudadanía no nos valen las técnicas terapéuticas, las técnicas de curar a las personas. Nos exige necesariamente que una de las partes, la que ha violado el contrato de ciudadanía, reconozca que ha hecho mal, reconozca que se ha equivocado. Por tanto, aplicar las técnicas o las ideas de la justicia restaurativa como se está intentando hacer interesadamente en Euskadi en este momento es algo que solo busca atender terapéuticamente a las víctimas, pero al mismo tiempo borrar, pasar un paño y quitar del medio, como si no hubiera sucedido en la historia, como decía Fernando VII, con la Constitución de Cádiz, como si esto no hubiera tenido lugar en la historia, el hecho de que una parte, y una parte muy importante, de la sociedad vasca ha pretendido imponer por la violencia un proyecto político determinado al resto de los ciudadanos. Por tanto, toda esta parla difusa, como diría Santiago González, toda esta parla difusa de perdón, arrepentimiento, reconciliación, reencuentro, todo esto, bueno, yo no sé si psiquiátricamente y terapéuticamente puede tener valor o no, ni es la cuestión, pero no tiene nada que ver con el postterrorismo, no tiene nada que ver con lo que una sociedad democrática exige hoy en día que se haga después de un fenómeno terrorista como hemos vivido. Porque además en esta aplicación de la justicia terapéutica hay un paso más todavía que es plenamente desenfocado, y es que lo que se piensa que lo que vale para la relación terrorista-víctima vale para la relación terrorista-sociedad. Es decir, se desocializa,
se descontextualiza a las personas, se toma a las personas en su sufrimiento humano causado por un delito, pero no se tiene en cuenta que esas personas pertenecen a una sociedad, están integradas en una sociedad. Se piensa que lo que vale para las personas individualmente consideradas, las técnicas psiquiátricas o terapéuticas de consuelo, vale también para la sociedad. Y esto es absolutamente absurdo. La sociedad no es una persona más grande, en absoluto. La sociedad es un ordenamiento jurídico, democrático, que tiene unas exigencias que no se pueden curar, ni sanar, ni tratar terapéuticamente. Habrá que tratarlas jurídica y políticamente. La agresión que ha habido a la sociedad por parte del terrorismo etarra solo tiene una forma de ser satisfecha, que es a través de la aplicación de la ley y a través de la deslegitimación y el reconocimiento de que ese proyecto político era totalmente injusto. Reducir analógicamente la sociedad a las personas es un dislate total. En el fondo, desgraciadamente, esto es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es el intentar imponerse, y en muchos casos esto se hace de una forma, yo diría, deliberada, pensada y estratégicamente calculada, como es en el caso de lo que podríamos llamar la izquierda abertzale, que está administrando, incluso con mucho cuidado, como con cuentagotas, los pasitos que da para reconocer a las víctimas. Pero para reconocer a las víctimas, es decir, para reconocerlas como seres humanos sufrientes, privadamente, nada más. No se plantea ni siquiera por un momento el reconocer la injusticia y la ilegitimidad política del proyecto político que le sirvió de motivo para causar esas víctimas. Pero no solamente la izquierda abertzale está manejando estos términos, sino que en Euskadi, desgraciadamente, la mayor parte del nacionalismo vasco también está inmerso en este tratamiento o en este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque es la única fórmula para sacar vivo, inmaculado y sin problemas su interpretación del mundo y de la historia, que es el canon del conflicto. El nacionalismo vasco vive con un canon explicativo del mundo en el que vive, que es el canon del conflicto, el conflicto secular existente desde siempre entre el País Vasco y España, que periódicamente estalla en explosiones de violencia, porque es un conflicto no resuelto, un conflicto no atendido, un conflicto patatín patatán. Entonces, la única fórmula para que ese canon del conflicto no resulte afectado por un efectivo fin del terrorismo que ponga a cada uno en su lugar es privatizar a las víctimas, atender a las víctimas compasivamente. Para las víctimas todo lo que haga falta, menos reconocer que han sido víctimas de una violencia injusta de origen político. Y luego también está la masa de ciudadanos bien pensantes, bien quedantes, bienquedistas, como decimos en el País Vasco, que simplemente les parece hasta lógico, porque tiene su fuerza la idea. Si atendemos a las víctimas, si los culpables les piden perdón, aunque sea en un papel con póliza y un poquito por bajines, pero bueno, si de alguna forma se les da reparación a su sufrimiento, pues ya está, con esto hemos terminado. En realidad en Euskadi hay una fuerte tendencia a considerar que si pudiéramos quitarnos de en medio, por un lado a las víctimas, dándoles satisfacción privada, y por otro a los presos, evidentemente sacándolos de la cárcel, pues la historia se habría acabado. No quedaría nada, cuando en realidad ni quitando las víctimas ni quitando los presos se quita lo esencial de lo que ha pasado durante 50 años, que es que una parte muy importante de la sociedad ha agredido a la otra intentando imponerle un proyecto político totalitario. Y sobre todo que una enorme parte de la sociedad, de esa misma sociedad que no participaba en esa agresión, ha preferido, sin embargo, adoptar el papel de espectador, como ha escrito Aurelio Arteta, espectador del mal ajeno, que no interviene, sino que simplemente comprende, se duele, comparte el sufrimiento, pero no se atreve a tomar una parte activa en la descalificación de la violencia de una de las partes. Bueno, pues yo creo que contra este intento de privatizar a las víctimas, de disociar los dos elementos que tiene incorporado el concepto de víctima, es con lo que tenemos que pelear hoy en día en el discurso público en España y sobre todo en el País Vasco, para convencer
a nuestros ciudadanos que ese no puede ser el término de la violencia de estos 50 años, no puede ser meramente terapéutico y curativo, sino que tiene que haber mucho más. Lo veo difícil, sinceramente. Lo veo muy difícil y no lo veo con optimismo. Pero creo que, bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Yo no me acuerdo si era, y con esto termino, no me acuerdo si era Burke o Chesterton, uno de los dos autores, irlandés o inglés, el que decía: para que ocurra el mal en el mundo no es tan importante lo que hacen los malvados como que los buenos no hagan nada. Bueno, pues lo que se trata es de intentar hacer algo, aunque no sirva de nada. Nada más.